Buenas a todos, hoy quería hacer un vídeo otra vez retomando la serie de aerodinámica que me lo habéis pedido muchos y hacía mucho que no subía vídeo. Además, pues ha tocado rapadita, que me apetecía ya. Y bueno, en este caso voy a hablar de la aleta de tiburón, del Shark Fin, que lo hemos visto durante muchos años entrando y saliendo en la Fórmula 1 y en muchas más competiciones también, como por ejemplo en algún coche de Time Attack o mismamente en Campeonato del Mundo de Resistencia. Y en este caso os voy a explicar realmente cómo funciona, porque he visto bastantes opiniones, he visto bastantes comentarios a lo largo de todos estos años sobre cuál es la funcionalidad y algunos no estaban terminando de acertar y he intentado informarme de gente cualificada y os lo quiero comentar ahora un poco por encima porque tiene muchas ventajas pero también tiene sus inconvenientes. Habéis visto en la Fórmula 1 estos años que ha habido equipos que sí que los han implementado y otros han decidido no hacerlo o los han hecho con una forma con otra, más grandes, más pequeños, y todo tiene sentido. Entonces, para los que creáis que esto simplemente es tener más superficie en el coche para meter más patrocinadores y ganar dinero, sí, sirve también para eso, pero no es la función principal, obviamente. Así que os voy a poner una lista de cuáles son las ventajas y los inconvenientes desde un principio y luego intento explicar un poquitín con el dibujo por qué. Como ventajas, según el tipo de diseño que tenga esta aleta de tiburón, en este caso, la de Fernando Alonso que vemos aquí de 2008, no tiene esa ventaja, pero vemos otros casos en los que sirve como función estructural porque ayuda a sujetar el alerón. Y normalmente se suele unir ese diseño al del cuello de cisne como soporte del alerón trasero porque es mucho más eficiente a nivel aerodinámico sujetar el alerón desde arriba que desde abajo. Porque como sabréis por otros vídeos que he subido, tú necesitas que el flujo de aire vaya lo más rápido posible por debajo del alerón y lo más lento posible por arriba. Entonces la primera, estructural según el diseño. Otra es que genera vórtices, que ahora lo voy a explicar un poquitín mejor, pero no es la importante para nada, que ayuda a alimentar de más energía el alerón trasero. Tercera ventaja, provee de mayor estabilidad al coche, similar a como lo harían las plumas de una flecha, pero la más importante de todas es que ayuda sobre todo en curvas rápidas. Provee mucha fuerza lateral. Esto lo hace porque el coche realmente en recta sí que va recto, 100%, ¿vale? Pero en cuanto empieza a coger una curva, el ángulo de incidencia al viento cambia, ya no es 0 grados, ya es 3, 4, 5 grados según la curva. Voy a pasar a Photoshop para explicaroslo un poco mejor. Tenemos aquí un Fórmula 1, ¿vale? Y tendríamos aquí la aleta de tiburón. El aire lo que hace cuando un coche está girando una curva es, si el coche está girando en la curva hacia la izquierda, el aire vendría en esta dirección con un ángulo mayor o menor, pues en este caso aquí me he pasado, ¿vale? Para representarlo, pero es para que lo entendáis, pero puede ser pues entre 3, 5, 6 grados, digamos, de incidencia con respecto al eje central, o sea que esto vendrían a ser, pues eso, 5 grados, ¿vale? ¿Qué es lo que genera esto? Aquí genera una zona de alta presión y aquí se generaría un vacío porque estaría tapando el aire y generaría unos vórtices detrás, generaría drag también, obviamente. Por eso es uno de los inconvenientes es la resistencia aerodinámica, pero lo que está haciendo es aquí generar un diferencial de presión. Tenemos en este lado presión muy baja y en este presión muy alta. ¿Qué es lo que genera eso? Empuje hacia allá. ¿Y hacia dónde va la curva? Justo en el mismo sentido. Entonces nos está ayudando a tener bastante más grip lateral. Entonces básicamente esta sería la ventaja principal. Pero si entramos en una simulación vemos que realmente es incluso más efectivo de lo que en un principio podríamos esperar. ¿Y por qué es esto? Porque también depende del diseño, pero en este caso en el de Renault es una aleta de tiburón que puede flectar, puede curvar, entonces cuando le da el aire por un lado va curvando y va haciendo como un perfil de ala, entonces al final está siendo un ala pero en vertical y eso lo que está produciendo es que el flujo de aire se quede pegado a la superficie y consiga todavía más ese efecto. ¿Y cuáles vendrían a ser las desventajas? Pues ya las he introducido un poquitín y son dos. La primera y menos importante es que pues al ser un objeto más, pues es más masa que tiene el coche, eso siempre es malo, pero es que además está situado siempre en una posición muy elevada, con lo cual estás aumentando el centro de gravedad del coche, que es casi insignificante, pero ahí está, es mayor masa, aumentas el centro de gravedad, no es bueno. Pero la más importante de todas es lo que he comentado antes, aumenta la resistencia aerodinámica. Y esto es por dos motivos. Una, porque estás creando ese diferencial de presión y estás consiguiendo que haya una parte del coche que tenga una zona de muy baja presión que está succionando al coche y eso hace que se frene un poco el coche. Pero también, por ejemplo, en línea recta, que es cuando no está pasando este efecto, pasa una cosa que es lo de la capa límite que comenté en otro vídeo anterior, en el que, como sabéis, un flujo de aire
cuando pasa cerca de una superficie se ralentiza. Entonces, en este caso, volvemos a la tableta, el aire, imaginaos que está en una capa muy alta, ¿vale? Que no está siendo afectada por ninguna otra parte del coche, solo vamos a pensar que nos está afectando la aleta de tiburón. Por esta zona, el aire viaja libremente a la velocidad normal a la que está viajando el coche. Pero llega un punto en el que se está empezando a acercar aquí y llegamos a la capa límite, que vendría a ser más o menos esta zona, en la que cada vez el flujo de aire va a una velocidad menor. Entonces, esa velocidad que le estamos quitando al aire, estamos quitando energía y eso nos frena un montón el coche. Entonces, toda esa superficie, cuanto más larga sea, más superficie hay para que nos frene. Entonces, aunque sea contraintuitivo y parezca que si hay algo que es paralelo al aire no nos va a frenar, solo nos frena algo cuando choca el aire contra él, no es realmente así por la capa límite, como os comentaba en otros vídeos. Así que eso, quieras que no, afecta un montón. Y ahora vamos a qué forma es más interesante según el uso. Esta parte no la tengo yo muy clara. Lo que pasa es que analizando el coche, por ejemplo, el de Fernando del 2008, quiero entender que esa forma tiene sentido gracias a lo de la capa límite, porque necesitamos que arriba el aire vaya más despacio. Entonces, cuanto más se acerque la aleta a la parte de arriba del alerón, más va a frenar al aire y más despacio va a ir, para que aumente la presión, porque acordaos, mayor velocidad, menor presión. Y sin embargo, aquí queremos que acabe lo antes posible para que en toda esta zona vuelva a acelerarse lo que pueda el aire y que haya la menor fricción posible y permita que el aire por debajo del alerón vaya lo más rápido posible. Entonces, para mí esta es la lectura que le veo yo a este diseño en concreto. No sé si alguien lo sabe exactamente por qué es, si alguien lo ha podido leer a algún lado, porque yo lo he intentado pero no lo he encontrado. Entonces, para mí, que el sentido de este tipo de aleta tiburón es este, y el de las aletas, pues que son más verticales, es más una función estructural para alojar también al soporte del alerón, porque aquí, como veis, no tiene soporte de alerón, y así aprovechan y hacen un soporte en cuello de cisne, pues integran los dos diseños en uno, integrarían por un lado la aleta de tiburón y lo unen con el cuello de cisne y tiene soporte, así que matan dos pájaros de un tiro. Y bueno, esto habría sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os resulte interesante, que si no lo sabíais, que os haya resultado curioso y digáis, mira, pues esto que no lo sabía, ahora ya lo sé. Y me sigáis pidiendo vídeos como este, pues de otros temas, por ejemplo el T-Wing, lo quiero subir también, este aleroncito tan extraño que se implementó hace unos años en la Fórmula 1, entre otros elementos que son curiosos y que pues de normal, si nadie te los explica, probablemente no entiendas para qué es o piensas que es de una forma y realmente es de la contraria. Así que bueno, si no os habéis suscrito, os recomiendo que lo hagáis, que me dejéis un buen me gusta y que me sigáis en el resto de mis redes sociales, en Instagram, en Twitch, porque en Twitch es donde hago los directos, que lo pasamos muy bien. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¿En qué porcentaje podemos de qué porcentaje estamos hablando? Pues de aproximadamente pues un 3%. No, esto es el T-Wing, gilipollas.